Atención, exploradores. Hoy nos lanzamos a un duelo de titanes climáticos que te dejará sin aliento. De un lado, el calor abrasador y las dunas infinitas del desierto del Sahara, el horno de la Tierra. Del otro, el frío implacable y el hielo eterno de la Antártida, el continente blanco y misterioso. ¿Estás listo para esta aventura extrema? Desde la lucha por la supervivencia en la arena hasta la majestuosidad de los glaciares. Pero espera a descubrir la última curiosidad, porque esa es la que realmente te hará decir: quiero vivir esta experiencia. En este canal, nos encanta comparar lo incomparable y llevarte a los confines del planeta. Exploramos destinos que desafían la imaginación y ponen a prueba los límites de la naturaleza. Y pocos lugares son tan extremos y fascinantes como el Sahara y la Antártida. Ambos son mundos de una belleza brutal, donde la vida se aferra con una tenacidad asombrosa. Comencemos con el infierno de arena, el desierto del Sahara. Este gigante árido es el desierto cálido más grande del mundo, cubriendo gran parte del norte de África. Sus dunas pueden alcanzar más de 180 metros de altura, como rascacielos de arena. La temperatura puede superar los 50 grados Celsius durante el día, pero atención, por la noche, puede bajar hasta los 0 grados o menos. Es un horno de día y un congelador de noche. Ahora pasemos al polo de hielo, la Antártida. Este continente, ubicado en el extremo sur del planeta, es el lugar más frío, seco y ventoso de la Tierra. El 98% de su superficie está cubierta de hielo. Sus temperaturas medias rondan los -49 grados Celsius en invierno, y el récord de frío llegó a -89.2 grados. Aquí, el agua dulce está congelada, y el viento puede soplar a velocidades huracanadas. Si lo que estás descubriendo te está volando la cabeza y amas desvelar los secretos más extremos de nuestro planeta, entonces, ¿por qué no unirte a esta comunidad de exploradores de lo insólito? Es gratis, y tu suscripción es el motor para que siga buscando estas joyas para ti. Solo tienes que darle al botón de suscribirte y activar la campanita. Y recuerda, este video es parte de nuestra exitosa serie de BS, que ya tiene al Amazonas contra el safari africano como nuestro campeón de reproducciones. Y también es el inicio de nuestra nueva playlist. Hablemos de la vida en estos extremos. En el Sahara, la vida es escasa pero sorprendente. Encontrarás dromedarios, zorros del desierto, los fénix, escorpiones y algunas serpientes. La vegetación se limita a oasis y plantas muy adaptadas. En la Antártida, a pesar del frío, la vida marina prospera. Pingüinos, focas, ballenas y diversas aves marinas dominan el paisaje. Es un festín visual de vida silvestre adaptada al hielo. Pero, ¿qué hay de los desafíos humanos? En el Sahara, la supervivencia es una lucha constante contra la deshidratación y las temperaturas extremas. Los exploradores y los habitantes locales dependen de la experiencia y la sabiduría para navegar por un terreno que no perdona errores. Las rutas de caravanas a menudo seguían pozos de agua. La vida de los nómades es una odisea diaria. En la Antártida, es el frío el enemigo principal. Las expediciones científicas y de exploración requieren equipos de última generación y una preparación física y mental extrema. Piensen en los primeros exploradores, como Shackleton, verdaderos héroes de la resistencia humana. Estos lugares nos regalan fenómenos únicos. En el Sahara, las tormentas de arena pueden aparecer sin previo aviso, engullendo todo a su paso. Y a lo lejos, el calor puede jugar con tu mente, creando espejismos de agua o ciudades fantasmas. Los oasis son verdaderas leyendas, puntos de vida en un mar de arena. La Antártida nos regala la mágica aurora austral, un espectáculo de luces en el cielo nocturno que te deja sin aliento. Además, sus glaciares son masas de hielo que se mueven, creando sonidos y formas impresionantes, y alberga estaciones de investigación de todo el mundo. Un verdadero centro científico en medio del hielo. ¿Y qué hay de las experiencias turísticas? ¿Cómo podemos visitar estos confines? Para el Sahara, la experiencia más popular son los safaris en camello, durmiendo en campamentos beduinos, bajo un cielo estrellado sin igual. También hay expediciones en vehículos 4x4 para los más aventureros. Es una inmersión cultural y natural profunda. La Antártida se explora principalmente a través de cruceros de expedición. Pequeños barcos te llevan a través de aguas heladas, permitiendo desembarcos en zodiacs para ver pingüinos, focas y estaciones científicas.
Es una aventura de por vida, aunque cara. Y ahora sí, llegó el momento de cumplir la promesa que te hice al principio del video. Prepárate, porque esta es la curiosidad que realmente te hará replantearte lo que sabías sobre la supervivencia en estos lugares. Llegó la frutilla de este postre de rarezas. La curiosidad final, el agua, el bien más preciado y escaso, pero en formas opuestas. En el Sahara, la falta de agua líquida es la constante lucha. Un día sin hidratación puede ser fatal. La supervivencia depende de encontrar oasis o reservas subterráneas. Los nómades son maestros en encontrarla. En la Antártida hay más del 70% del agua dulce del planeta, pero está toda congelada. Acceder a ella de forma utilizable es el gran desafío. Los exploradores deben derretir hielo constantemente para beber, un trabajo sin fin para sobrevivir en la abundancia congelada. ¡Qué viaje por estos dos gigantes! Es asombroso cómo la naturaleza nos presenta desafíos tan opuestos, pero con una belleza tan abrumadora. La capacidad de la vida para adaptarse a estos extremos es simplemente fascinante y nos hace reflexionar sobre nuestra propia resistencia. ¿Cuál de estos dos destinos extremos te atrae más para una aventura? ¿El calor abrasador del Sahara o el frío glacial de la Antártida? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó esta exploración de los límites del planeta, ¿qué otros duelos te gustaría ver en futuros videos de nuestro canal? Déjanos tus ideas en los comentarios y juntos sigamos descubriendo lo más increíble de nuestro mundo. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y hasta la próxima parada en los extremos de nuestro planeta.